¿Cómo te va, Gustavo? Un gusto estar en contacto con ustedes. Buen día. Muy bien, pero muy bien. A Alejandro Bonalumi lo pueden estar viendo en c3m.com.ar, c3m.com.ar, y si no, también la van a poder ver, esta nota, ver y escuchar en otrosámbitos.com.ar y en c3m.com.ar, donde van a ver la cara que está hace rato despierto y analizando los mercados que seguramente han abierto en Europa, han abierto en Asia, tienen todos los mercados. Él no duerme, Bonalumi, no duerme. A las 3 de la mañana está viendo mercado en Rusia, está viendo los mercados en Hong Kong. Gustavo, como un viejo periodista, dormía 4 horas. No me dejen solo. Ay, ay, ay. Bueno, Ale, ¿cómo estás viendo esta situación argentina, en la cual yo recién decía, ¿no?, que esta elección de medio término puede conformar que si le pueden robar a algunos senadores la oposición al gobierno, pueden apuntar cómodamente para el 2023. Si pierden completamente las elecciones, no le va a ser fácil, ¿no es cierto? Sí, coincido plenamente contigo. Creo que más allá del contexto de pandemia, de la crisis económica, de todo lo que uno puede comentar y hablar, y hasta decir, la gente está alejada de la política, la gente no se preocupa todavía, tiene Sí. temas más importantes, coincido contigo. Creo que esto va a marcar cómo queda el escenario político y, por lo tanto, la economía y la política Sí. casi de la mano históricamente en el país, cómo va a ser esta segunda parte del gobierno. Porque, a ver, la pandemia no solamente aceleró tiempos en lo tecnológico, en lo digital, Sí. como muchas veces he hablado, en los cambios de las reglas de juegos laborales, sino también adelantó tiempos en virtudes y en desgaste de la política, de aquellos que gobiernan, y anticipa también fundamentalmente ideas de la oposición. Sí. Si vos me preguntabas durante el proceso electoral que pasamos y los primeros días del gobierno de Fernández, que a esta altura de gestión íbamos a tener esta situación donde nos cambie el eje en cuanto a la toma de decisiones y en cuanto a los pensamientos futuros, yo te decía que era imposible. Bueno, la pandemia lo hizo. Por lo tanto, coincido con vos que el proceso electoral y el escenario de las cámaras va a ser clave para lo que se viene, ¿no? Bueno, en el medio hay expectativas, ¿no es cierto? Esa expectativa para quien crea o quiera que cambie el gobierno va a apostar financieramente de una forma, y para quien quiera que mantenga va a apostar de otra forma, seguramente, ¿no? En el medio el gobierno está tratando de mantener un dólar oficial estable. Con el dólar oficial estable piensa que va a bajar o mantener un poco la inflación a raya, cosa que hasta ahora no se ve sucediendo. No, a ver, el ancla cambiaria para dominar los precios no siempre da resultado, o por lo menos si te da resultado es de tiempo muy corto, y hoy no lo están consiguiendo, porque la verdad que tenemos una inflación del 3-4% anual, un dólar que viene creciendo en los últimos tiempos por debajo de esos números, y el oxígeno que te da el proceso que estamos viviendo en cuanto a la liquidación de la cosecha. Pero insisto, me parece que si la única idea, si el gobierno se enamora de mantener el dólar atrasado frente a la suba de precios, y si vos crees que con pequeños acuerdos, precios máximos, el acuerdo de la carne y algún otro por ahí, es una política antiinflacionaria, claramente se equivoca, porque ten en cuenta otra situación, que seguimos con el flagelo de la inflación, que el mundo ya no se preocupa, son pocos países los que sufren de esto, con tarifas que todavía no se readecuaron a los valores que muchos creen se deben readecuar, especialmente las empresas que brindan servicios públicos. Entonces vos tenés un escenario de dólar quieto y tarifas que todavía no mejoraron o no se adecuaron a los nuevos valores, y una inflación que sigue siendo alta, especialmente en aquello, Gustavo, que afecta a los que tienen ingresos fijos, medianos o bajos. ¿Qué quiero decir? Si vos te pones a desglosar, por ejemplo, el ingreso del jubilado que cobra la mínima, ¿en qué gasta? Mantenimiento de su vivienda, alimentos y bebidas y medicamentos. Y esas tres variables hoy todavía están por arriba del promedio inflacionario. Por eso digo, fíjate vos cómo el contexto
no ayuda para aquellos que tienen este tipo de problemas, ¿no? Sí, estaba viendo el informe de Fiel. Ellos están calculando la inflación de marzo, Fiel, en arriba del 4,5%, calculan ellos, pero con una gran disparidad, más de 10% los precios no controlados y 2,1% los precios que tienen estancado el gobierno, ¿no? Los controlados más los servicios. Eso te daría un promedio de 4,6%. O sea que en el bolsillo, uno cuando va a pagar en el supermercado, hay precios en promedio de más del 10% arriba. Sí, sí, no se dijo nunca, Gustavo, pero los precios suben por el ascensor y los ingresos por las escaleras. Además, ten en cuenta otra situación. Cambió el hábito de consumo, es cierto, pero todavía lo que la gente toma como fundamental están teniendo incrementos muy por encima del promedio. Inclusive, cuando te digo cambio de hábito, el consumo de carne que cayó significativamente. Y no es porque el argentino se haya transformado en vegetariano, simplemente que a la hora de hacer números, ya el costo de la carne es alto. Pero, ojo, yo no quiero decir que está mal el precio de la carne o de los alquileres en su momento, donde todas las partes están disconformes, o hasta el precio del combustible, que si vos te pones a comparar con países de la región, no es que están demasiado caros. El problema es el ingreso promedio en Argentina. Si yo te digo que vos, para cargar el tanque, llenar el tanque, te lleva casi el 10% del ingreso promedio en Argentina, vos decís, es una locura. Si en el mercado de alquileres, yo te digo que como dueño de una propiedad, la verdad que la rentabilidad del alquiler es mínima, casi histórica, pero que el que paga un alquiler dice que no le da para pagar el alquiler que está pagando, fíjate las distorsiones que se generaron en la economía argentina, sea por la crisis histórica, o sea por la pandemia, o fuere por lo que fuere. Tenemos grandes distorsiones que lógicamente tienen que ver con el ingreso, tienen que ver con este nivel de ingreso que frente a los precios todo parece demasiado caro. Ale, ¿cómo imaginás vos? Porque para todos los que conozco y que han charlado con voceros del ministro de Economía, Martín Guzmán, dicen que están muy confiados que en el segundo semestre o que en realidad después del primer trimestre que termina ahora, los precios se van a caer como piano. ¿Cómo podés imaginar vos que sin tomar medidas los precios no sigan subiendo? Mira, yo dos o tres cosas de Guzmán quiero marcarte. Me parece que es de lo más sensato. Si vos lo escuchás, no digo después lo que logra hacer. Una cosa es lo que digo y otra cosa lo que consigue. Sí. Me parece sensato, me parece también que es coherente en esto de, la cuestión inflacionaria tiene múltiples facetas, múltiples motivos por los cuales la inflación se ve impactada, pero insisto, si vos transitas siempre el mismo camino, llegás siempre al mismo lugar. Y esto tiene que ver, como decíamos antes, el ancla cambiaria, planes que deben ser de coyuntura puntual y no tomados como la gran medida antiinflacionaria. Argentina se ha caracterizado por creer que una pequeña medida es un plan económico o es un plan estratégico, y no es así. Yo no creo que solamente porque Guzmán lo diga o porque el presupuesto marca un 29, si no haces nada adicional, puedas conseguir que la inflación baje violentamente. Podés tener un punto menos, 4,5, decías vos, para marzo que ven los privados, puede bajar a 3, está bien, pero sigue siendo muy alta. Paraguay ayer informó que la inflación de marzo fue del 0,1 y la inflación anual del 0,6. Digo, ni Australia, ni Canadá, ni Suecia, ni Alemania. Paraguay. Digo, Argentina tiene un problema estructural que es un déficit, la emisión monetaria, una cadena impositiva o un sistema impositivo, la verdad que complicado para poder dominar cualquier suba de precios. Tenés un factor psicológico. Fíjate vos cómo se da un escenario en la Argentina. Yo compré un vaso a 10, lo puse a 12. Como no lo puedo vender y tengo una expectativa inflacionaria, porque en verdad existe, bueno, a los 2 meses lo pongo a 15 para cubrirme del precio de reposición. Ya te pareces a Dualde. ¿Te pareces a Dualde? Bueno, pero ¿Te acordás, Dualde, en el discurso inaugural en la Cámara de Diputados, en el Congreso, cuando fue presidente? El que depositó 10 vasos recibirá 10 vasos, decía. Bueno, en este caso, la esencia es, yo compro este vaso a 10, lo pongo a 12, terminó el negocio y hago otro negocio después.
¿Qué pasa? En una economía como la Argentina, inflacionaria y de expectativa, yo ese vaso, si no lo vendí en los primeros días, yo lo ajusto un poquitito después para cubrirme de valor de reposición. Y así se da con todo. Entonces, yo no creo que pueda bajar. Si terminamos el primer trimestre, ponele 15, 13, para llegar al 29 de Guzmán tenés que violentamente desacelerar los precios, cosa que yo no lo veo, insisto, del 4 al 1. Tenés que aplicarle flaps. Y sí. Y yo creo que no alcanza tampoco con un acuerdo con el Fondo Monetario. Me parece que los precios internos se movilizan por otros factores y no específicamente por la gran macro, que digo, acuerdo con el Club de París y con el Fondo Monetario, baja el riesgo país, la tasa, no lo veo por ahí. Sí creo que pueden darse algunos factores a tener en cuenta también para mirar el tema inflacionario. Decíamos, tarifas, ¿cómo va a ser? Decíamos, dólar, ¿qué va a pasar después de la liquidación de cosecha gruesa o después del proceso electoral? ¿Qué va a pasar cuando empiecen a impactar los pesos que van a ingresar a la economía por ganancias, que es una muy buena medida y va a tener impacto porque la gente se va a encontrar con pesos en su bolsillo? Bienvenido sea. Ahora, si la cantidad de pesos que vos volcás al sistema no se condice con una mejora en la productividad, vos podés llegar a tener faltantes de productos. Yo te doy un ejemplo. A mí me devuelven lo que me sacaron de ganancias y ya no me cobran ganancias, lo hablo así para que la gente lo entienda, y no me cobran ganancias por la modificación de la ley. Perfecto, me encuentro con una cantidad de pesos determinada. Digo, vieja, arreglamos la piecita que está un desastre y después no consigo arena. Hay desabastecimiento y la poca arena que exista va a salir carísima. Sí. Digo, vos cuando tomás este tipo de muy buena decisión que es ganancias, tenés que tratar que la oferta también se incremente y mandar un sistema equilibrado de oferta y demanda. Yo te digo, si faltan productos porque las alimenticias dicen que precios máximos lo condicionan y tienen que hacer algún tipo de revoleo extraño para modificar los precios. Bueno, si Alejandro, para vos... Si la productividad no aumenta, la inflación va a ser un problema. Sí. Para vos viene la pregunta que todo oyente de otros ámbitos en Del Plata Rosario quiere escuchar, porque acá escuchan a todos los economistas, a todos los periodistas de economía, porque están dolarizados. Los nuestros son ni bimonetarios, son dólar presente. Los tienen que vender para comer todos los días, para pagar la tarjeta, pero no llevan plata en el bolsillo. Nuestros oyentes son así. Y quieren saber si van a tener que vender más o menos para pagar la próxima tarjeta. ¿Qué te parece a vos? Mirá, yo creo que lo primero que tienen que tener en cuenta es pagar todo este tipo de deudas que se hace una bola de nieve infernal. Yo estaba leyendo unos datos y ahora te contesto la pregunta. Estaba leyendo unos datos donde 1 de cada 3 familias tiene algún tipo de deuda. Y también vimos los datos del INDEC de ayer, donde un 60, me parece, por ciento de las familias tuvo que utilizar ahorros o desprenderse de algún bien para pagar sus compromisos. Liquidar activos, sí. Y yo creo que eso va a seguir siendo un problema, porque vos tenés un alto nivel de deuda de todo tipo y en algún momento se te va a generar un cuello de botella que vas a tener que desprenderte de los dólares. Mira, yo hago un sondeo, y esto es ilegal totalmente, pero hay arbolitos y hay dólar blue, lo conocemos perfectamente, donde vos ves que venden 100, viene un abuelo y vende 50, viene ese segmento que a duras penas y casi como una costumbre, cada vez que le sobraba un pesito fue dolarizando, inclusive tipo hormiga, hoy se está desprendiendo. Y yo creo que en un futuro, si no hay una estabilidad, la gente va a tener que, por lo menos en los próximos días, seguir desprendiéndose de algo para pagar compromisos. Conviene estar con la tarjeta, sí. No conviene, más allá que el gobierno te diga, lo podés refinanciar, podés pagar en cuotas, es una deuda que se te va a acumular, sí. Y como no hay una previsibilidad desde lo sanitario y desde lo económico, lo mejor es no estar envuelto en deudas que, como dice mi abuelo, te cascotea en el rancho y no sabe de dónde viene el golpe. Me parece que es un escenario que uno ve. Además, otra cosa, Gustavo, primero, tener deudas en Argentina, a algunos le puede haber salido bien, pero el que, como nosotros, es laburante, clase media, no le gusta estar sobre sus espaldas debiendo muchas cosas. Segundo,
¿Cómo utilizás lo poco que tenés? ¿Cómo te estoqueás? ¿Qué haces? ¿Comprás alimentos para evitar futura inflación? En tu comercio aumentás el stock sin saber qué va a pasar en ventas, que es una buena medida que alguno está tomando, pero no la sabe. Mira, hoy estuve hablando con algunos referentes de comerciantes y yo les recomendaba esto. Vos estás comparando con marzo del año pasado, vas a comparar con abril del año pasado. La verdadera comparación es marzo del 19 o abril del 19. Porque si yo en abril del año pasado vendí 0 vasos y ahora vendo 3, mi indicador porcentual dice que vendí el 300% más. En verdad, no me alcanza para cubrir el gasto fijo que viene aumentando mes a mes 3 vasos. El porcentaje es hermoso, pero la realidad de cada uno es distinta. Por eso digo, compará con marzo del 2019, que de por sí no era un buen año, porque si hubiera sido un año fantástico, Macri hubiera ganado. Sí. Entonces, fue un muy mal año y hoy la comparación debería ser con ese mal año. ¿Cómo estás? Bueno, hay rubros como textil, ni hablar gastronómicos, juguetes y librerías que todavía están por debajo de marzo del 19. Y hay otros que están decididamente por arriba y que lógicamente ven un futuro mucho más promisorio, con mejor expectativa o más optimista, ¿no? Muchas gracias, Ale. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, que sigas muy bien. Alejandro Bonalumi, periodista de LT2, periodista